Hola, muy buenas. Vamos a hacer un ejercicio de evaluación de proyectos que en este video vamos a calcular inversión inicial, los flujos de caja, la tabla de amortización y posteriormente calcular VAN y TIR. La empresa Z desea comprar una nueva maquinaria para producir un nuevo producto. El costo de la maquinaria es de 20 millones. Es decir, ojo, el nuevo activo es 20 millones. La instalación de la misma cuesta 1 millón. Costos de instalación entonces serían 1 millón. Se espera que la maquinaria tenga una vida útil de 10 años con un valor residual de 500.000. Es decir, la máquina que cuesta 20 millones tiene una vida útil de 10 años y al final del periodo de los 10 años va a tener un valor residual de 500.000. Se espera que en el primer año produzca 5.000 unidades del producto y cada producto se venderá a 8.500. Se proyecta un aumento del 10% anual en las cantidades producidas y vendidas. En el cuarto año se proyecta un aumento a 9.000 del precio. Estábamos en 8.500 y ahora sería 9.000. Los costos asociados a las ventas serán de 60 por producto, es decir, costos de venta o los también llamados como costos variables sería de 60 por producto. Los costos fijos, 20% de los ingresos, gastos administrativos, 25% de la utilidad bruta. Aquí ya estamos trabajando, por decirlo así, o leyendo la información relacionada con los flujos de caja. Los impuestos son del 25% y para la compra de la maquinaria se solicita un préstamo a 3 años con un interés del 15% anual. Es decir, los 20 millones que están aquí se van a comprar a través, o se van a adquirir, mejor dicho, a través de un crédito bancario a 3 años con 15% anual. ¿Cuál es la tasa de descuento? La tasa de descuento es del 17%. Nos piden evaluar el proyecto a 4 años, es decir, vamos a tener 4 flujos de caja. Comenzamos, entonces. Costos de activo nuevo sería el costo de la maquinaria, que nos indica el ejercicio, son 20 millones. Entonces, aquí en los costos de activo nuevo, anotamos 20 millones. Esperen, voy a pasar todo esto a signo de dinero. Posteriormente nos indica que los costos de instalación son de 1 millón. Entonces, costo de instalación, 1 millón. Luego, no nos indica en este caso que la empresa va a vender un activo después de impuestos, un activo antiguo. Entonces, no tenemos cómo calcular el beneficio de vender un activo antiguo después de impuestos. ¿Ok? En otro video vamos a hacer un caso de inversión inicial que incluya este beneficio después de impuestos. Tampoco nos entregan información relacionada con el capital de trabajo, por lo tanto, tampoco podemos calcular el cambio de capital de trabajo neto. Entonces, con la información que ya tenemos, los 20 millones más el millón, podemos calcular la inversión inicial, que simplemente va a ser la suma de los 20 millones más 21, o sea, más el millón. Inversión inicial entonces 21 millones. Listo. Depreciación, lo que tengo aquí. El ejercicio nos dice que los 20 millones, la maquinaria, mejor dicho, que vale 20 millones, va a tener una vida útil de 10 años y un valor residual de 500.000. No nos indican cuál es el método de depreciación que se va a utilizar, por lo que suponemos que se refiere a una depreciación lineal. Entonces, aplicamos la fórmula de depreciación lineal, que en este caso es el valor del activo, 20 millones, menos el valor residual que va a tener al final del periodo, es decir, menos 500.000, y eso lo dividimos por los 10 años de vida útil que tiene la maquinaria. Nos da una depreciación de 1.950.000. Después aquí yo tengo anotados los impuestos, en que el ejercicio me indica que el impuesto es, ¿dónde estaba? Aquí, el 25%. Entonces, impuesto 25%. El interés que nos va a cobrar el banco
es un 15% anual. Entonces, 15%. Y la letra K, o también llamada como la tasa de descuento, el ejercicio nos indica que es un 17%. 17%. Ya. Con la tasa de interés que tenemos aquí, más el costo de la maquinaria, podemos calcular la tabla de amortización, que aquí voy a bajar completamente. Yo tengo la tabla de amortización aquí abajo. El método de amortización que se suele utilizar es el denominado como método de amortización francés. ¿Qué quiere decir? Que los primeros periodos se pagan más intereses y a medida que va avanzando el pago del préstamo, los intereses van disminuyendo. Entonces, aquí tengo esta columna que voy a escribir los periodos, que es cuánto va a durar el préstamo, la cuota, que hay que calcularla, después los intereses a pagar, que también se calculan, la amortización y la deuda pendiente, que también se calculan. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular la cuota. Para eso necesitamos la tasa del banco, los años de préstamo y el monto del préstamo. La tasa es la que habíamos anotado aquí arriba del 15%. Entonces, la tasa 15%. El periodo, el ejercicio nos dice que el préstamo lo solicita a 3 años. Entonces, el periodo sería 3. Porque la cuota que vamos a calcular es la cuota anual. ¿Y por qué anual? Porque los flujos van a ser anuales. Los flujos de caja van a ser anuales. ¿Cuál es el préstamo? El ejercicio me indica que la compra de la maquinaria se solicita con préstamo, es decir, los 20 millones, lo que cuesta el activo. Entonces, el monto del préstamo van a ser 20 millones. ¿Qué hay que calcular? La cuota. ¿Cómo se calcula la cuota? Con esta fórmula que tenemos aquí. Dejen achicarlo un poco para que no se distorsione tanto. La C es la cuota. ¿Y cómo se calcula? B es el monto del préstamo. ¿Qué cantidad de dinero es la que se solicita? Y eso se multiplica por, paréntesis, 1 más el interés elevado a n, que serían los periodos, multiplicado por el interés. Y se divide por 1 más el interés elevado a n, los periodos, menos 1. Entonces, aplicamos esta fórmula aquí en esta celda. Serían 20 millones por paréntesis, paréntesis y paréntesis, creo que voy a poner. 1 más el interés, que es el 15%, cierro paréntesis, y lo elevo a n, 3. Y eso multiplico nuevamente por el interés, cierro paréntesis, y ahora divido por paréntesis y paréntesis, voy a poner 1 más el interés, esto que está acá abajo, cierro paréntesis, elevado a n menos 1, cierro paréntesis y cierro paréntesis. Y ahí me da que la cuota anual a pagar son 8.759.000. Ahora, esta cuota trae incorporado los intereses que se van a ir pagando. Entonces, aquí escribo los periodos. Primero parto por el periodo 0, que es cuando yo pido el préstamo. Luego, el primer periodo, segundo periodo y tercer periodo. La cuota es constante en el método francés. Entonces, siempre lo que se va a pagar como cuota va a ser 8.759.539. Y lo mismo se va a pagar en el año 2 y lo mismo se va a pagar en el año 3. ¿Cuál es la deuda pendiente en el momento 0? Es decir, en el momento en que yo pido el crédito. 20 millones. Eso es en el momento 0. Comienzo a calcular los intereses, año por año. Parto con el año 1. ¿Cómo se calcula el interés? Siempre se calcula respecto a la deuda pendiente del periodo anterior. Si es que yo estoy en el año 1
¿Cuál es la deuda pendiente del periodo anterior? 20 millones. Entonces, 20 millones multiplicado por el 15%. Lo que voy a pagar en intereses el primer año es 3 millones. Calculo la amortización de la deuda, que es cuánto realmente voy a disminuir la deuda. ¿Cómo se calcula? Lo que pago en cuota, 8.759.539, menos el pago de intereses. Entonces yo lo que voy a realmente disminuir la cuota es lo que realmente voy a disminuir la deuda son 5.759.000, por lo que calculo la nueva deuda pendiente, que es deuda pendiente del periodo anterior menos la amortización del año 1. Y ahí obtengo la nueva deuda pendiente. Me voy al interés del año 2. ¿Cómo se calcula el interés? El interés se calcula en base a la deuda pendiente del periodo anterior. ¿Cuál es la deuda pendiente del periodo anterior? 14.240.461, que lo multiplico por el interés, 15%. Este es el segundo monto que se va a pagar en intereses. Calculo la amortización, es decir, cuánto realmente voy a disminuir la deuda. ¿Cómo lo calculo?